Sí, Andrés, este es otro Zoom, porque entré al de la clase y no había nadie. No, es que pensamos que, que no íbamos a poder usarlo al otro porque como es una clave compartida, entonces los días martes lo usa otro grupo docente. Juan, ¿puedo hacerte una pregunta de la guía 7.5? Sí. O Andrés, una de los dos. Digo Juan porque vos lo habías resuelto, me parece. Guía 7. En el, Sí. guía 7.5. Perfecto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, no puedo compartir. Ah, pará. ¿Cómo era? Igual, sí, igual no hay problemas. Te tengo que poner como hospedador. No, como hospedador, como co-anfitrión. Ahí está. Ya te puse como hospedador. Después cualquier cosa me pones vos para que comparta yo. ¿Qué iba a decir? Qué bueno está esto. Denme un segundo. Guía 7. Acá está, sí. Tengo varios archivos abiertos, entonces ahí está, sí. ¿Qué problema? ¿Eso es lo que quieren, el problema 5? Sí, el punto 5. Tengo una pregunta en el ítem C. Sí. Porque ahí cuando habíamos calculado la concentración de cromato en exceso, habíamos dicho que se calcula como la concentración de cromato en el punto final menos la solubilidad. Y la solubilidad, vos la tomaste como el dato que nos dan de la concentración de plata en el punto final. Hoy lo habíamos dividido por 2 por el tema de las estequiometrías. Pero no entiendo por qué esa concentración de plata en el punto final la tomamos como solubilidad. Perfecto. Perfecto, te entiendo. Ahí el problema era que se había agregado cromato en exceso. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Por eso le hacemos por cromato. Entonces la idea es que, no sé, bueno, 2 de plata más cromato para dar Ag2CrO4 sólido. ¿Está? Si vos estás justo en el punto de equivalencia, por cada S moles de cromato que se disuelven, se disuelven 1 mol de cromato y 2 moles de plata. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando agregaste cromato en exceso? Que es este caso, porque estamos después del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, se disolverá por cada S' moles de cromato que se disuelven S' de cromato y 2 S' de plata. Pero resulta que ahí se me fue el cortillo. La concentración de cromato en el punto final será el cromato que agregaste en exceso más la solubilidad en ese punto. S'. ¿Me seguís? Sí. ¿Cómo hago para saber cuánto es eso? Bueno, lo relaciono con plata. Porque por cada mol de plata de cromato que se disuelva por solubilidad, se disuelven 2 de plata. ¿Me seguiste? Sí, perfecto. S' en realidad es menor que la que corresponde al punto de equivalencia. Y es más, cuanto más alejado estemos del punto de equivalencia,
mucho menor va a ser S' y menos representativa va a ser respecto del cromato final. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que la concentración de plata más, en ese instante, es 2S'. Por eso S' es plata más dividido 2. Por eso utilicé la concentración de plata dividida 2. ¿Está? Porque es lo de cromato que viene por solubilidad después que te pasaste el punto de equivalencia. Claro, o sea, la concentración que me dan de dato a mí de plata en el punto final, que es por 10 a la menos 5, eso es la solubilidad, o sea, eso es S'. Eso es 2S'. Claro. Claro, a mí me confundía porque en otro punto, cuando nos daban la concentración en el punto final, lo teníamos que relacionar con el KPS y de ahí sacábamos la nueva concentración. Está bien, está bien. Pero acá el problema, lo que vos tenés que entender es esto. Y también entender otra cosa. Acá tenés un error de titulación del 0,21. Si vos tenés errores un poco más grandes, 0,5, 0,8, 1%, este S' se hace despreciable a veces. ¿Sí? Cuando haces las cuentas, si las tenés que hacer, es demasiado pequeño. ¿Se ve? Entonces, Sí. de nuevo, vos fíjate que según el dato, la concentración de plata en el punto de equivalencia es 1,34 por 10 a menos 4 molar. Y en el punto final es 8 por 10 a la menos 5. Es menor. Entonces te pasaste en el punto de equivalencia. Agregaste exceso de cromato. ¿Sí? Reprimís la disociación. Se disuelven S' moles. Para ver cuánto es la solubilidad, no lo podés hacer con cromato. No lo podés hacer con cromato porque tenés exceso. Necesariamente lo haces con plata. ¿Sí? Sí. Juan, disculpa, perdón. No entiendo por qué la S del cromato no lo sacás con el KPS. Claro, ahí a eso apuntaba yo, No, porque en el punto 4 lo hicimos así. porque Sí. si yo saco con el KPS, utilizando la concentración de plata, lo que calculo de cromato es esto. ¿Sí? Todo el cromato que está. Es más, fíjate que tiene que ser bastante mayor que la solubilidad. ¿Sí? Porque si esta es menor que en el punto de equivalencia, para que se cumpla el KPS, si plata es menor, cromato tiene que ser mayor. ¿Sí? Lo que saco del KPS es todo el cromato que está dando vuelta, que es esto de acá. Que, insisto, tiene dos componentes, parte que echaste en exceso y parte de la solubilidad. Y la solubilidad, lo que se disolvió, está relacionado con el otro, con la plata. Igual, Juan, lo que ella te dice es que que la otra vez lo sacábamos del KPS y ahora no. Y sí, la solubilidad la sacás del KPS. Lo que pasa que es 2S y no es igual a la concentración de cromato. Vos tenés cromato en exceso, entonces la solubilidad es igual a la plata que se solubilizó. ¿Está bien? Y para sacar, si la plata se solubilizó, bien, es porque viene únicamente de lo que se disolvió y eso lo tenés que sacar del KPS. O digo mal, Juan. No, está bien, está perfecto. Cuando, a ver, Por dijiste ahí ella algo se recién que me confunde porque le parece pusiste bárbaro. S y no le pusiste KPS sobre cromato. Pero en realidad es 2 veces la concentración de cromato es igual a plata. Por eso le pone 2S. ¿No? No, sí. Sí, igual, insisto, en este problema, ¿sí? Dan como dato la concentración de plata en ese punto final. Claro. En otros problemas Entonces ya vos tenés está. que calcular. Claro. Entonces no hay que calcularlo porque ya está. ¿Sí? De nuevo, cuando ustedes agregan un exceso de algo, la solubilidad es lo que hay del otro, no de lo que agregaron en exceso. Ok, sí, creo que ya entendí ahora. Capaz que estaba mezclándome las cosas porque, como había dicho Andrés, depende de lo que te diga el enunciado, es como lo tenés que encarar, digamos. Claro,
Y si no lo entendiste, empezamos a hablar más rápido y más fuerte y ahí lo entendés. No, Profe, no, creo que la miralo como diferencia, está ahí y vas a ver, vas a ver que es claro. profe, Insisto, en este problema te dan esto. ¿Mm? Igual este problema puede confundir un poquito porque en este caso no tenés, el cromato no es tu indicador como en otros casos, sino que es parte del sistema que estás titulando. Claro, Entonces eso puede darle un poco de complejidad al problema porque por ahí nosotros Claro. tenemos encasillado como que el cromato es lo que nunca llega a precipitar en nuestros cálculos, como es claro. el indicador. Y uno con Pero cromato ¿cuál es? calcula plata y eso es la solubilidad. No, sí. Claro, acá es parte de los dos que estaban titulando. Perdón, había una alumna que quería decir algo. sí, que en el 4 hay cloruro, por eso se usó capaz la KPS. Puede ser Claro. por eso. Y que vos comparás tu punto de equivalencia va a ser la solubilidad del cloruro, ¿puede ser? La concentración del punto de equivalencia de plata. En ¿O el no? punto 4, en el Sí, en problema el 4. 4. Sí. Claro, en el problema 4, si lo tienen ahí, ¿quieren verlo? Sí. Calcule el error de titulación, el error en el líquido está tanto. Bueno, acá es distinto porque lo que uno conocen cuál va a ser el volumen de titulante, conocen cuál va a ser el volumen en el punto final, de ahí habría que recalcular la concentración de cromato en el punto final y con cromato calculan plata. Y una vez que calcularon plata, ahí se paran y se dan cuenta si están antes o después del punto de equivalencia. En función de la concentración que correspondería a la solubilidad del cloruro de plata. ¿Sí? Entonces, si están antes, bueno, si están después del punto de equivalencia, ¿sí? Con plata calculan cloruro y cloruro es la solubilidad. Porque es que el plata está en exceso y la solubilidad es el otro. Si es al revés, si cloruro está en exceso, con cloruro calculan plata y plata es la solubilidad. De nuevo, porque la solubilidad es el otro, no el que está en exceso. Que en realidad es la misma plata que calcularon, ya está, es la misma. ¿Se ve? ¡Qué silencio! Voy a Una salir. consulta. ¿Podríamos hacer, si se puede, el punto 15 de la guía de volumetría, por favor, ácido base? Que tuve un problema para sacar los volúmenes, para sacar el error. ¿Escuchaste algo vos, Andrés? De nuevo, Martín, por favor. Ah, sí, perdón. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, No, dale. yo escuché, pedía el ejercicio 15 de volumetría ácido base. Estaba tratando de abrir la guía que no la tengo disponible. Medio que me mezclé para sacar los volúmenes. El ejercicio 15 de la volumetría ácido base. Bien, sí. ¿Lo vemos entonces? ¿Lo están viendo? Sí. Se titula una solución de ácido débil K10-6 con hidróxido de sodio 002 normal. Se consumen 25 mililitros de este para alcanzar el punto equivalente. Determina el error de titulación si se tuviera pH 7 a pH 11. Ese es el problema. Bueno, ahora, ¿cuál es tu drama, Martín? Contanos. Lo que había planteado yo para sacar los volúmenes era como en pH 7 están por debajo del punto de equivalencia, ¿Cómo sabes que está por debajo? porque se tiene un ácido débil, ¿no? Y una base fuerte, entonces en el punto de equivalencia va a ser mayor a 7,
Por ende en Está 7 va a bien. estar por debajo. Yo que vos lo primero para confirmar, calcularía el pH en el punto de equivalencia. Está bien. Entonces, una vez que sabes, sí, es verdad, sí. Salvo que esté muy diluido. ¿Está? Pero estrictamente, ¿qué pasa si te digo que para en 7,8? ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular cuál es el pH en el punto de equivalencia. Después, tenemos 50 mililitros del ácido débil y utilizan 25 mililitros de hidróxido de CO 0.02. Vamos a asumir que este ácido débil es monoprótico o que titulamos uno de los protones. Entonces, ¿sí? En el punto de equivalencia, volumen de ácido por normalidad de ácido es volumen de base por normalidad de la base. Es decir, los equivalentes de ácido son iguales a los equivalentes de base que echaste. ¿Ah? Y bueno, como acá el ácido es monoprótico, no nos dicen nada, pero lo vamos a asumir, la normalidad es igual a la molaridad. Esto se puede hacer por molaridades. Entonces la molaridad del ácido es volumen de base 25 por normalidad de la base, que es su molaridad 0,2 dividido 50. Así que me da 0.1 molar aproximadamente del ácido. ¿Sí? No, es verdad, 0,1 molar. Bien. ¿Cuál era tu pregunta? Que para sacar el volumen, para poder sacar lo que sería los errores, como estamos, o sea, supuestamente por debajo, una vez que calculé el pH en el punto de equivalencia, al estar debajo hay una zona buffer. En la zona buffer, entonces yo planteé la ecuación de Henderson, Sí. y bueno, ahí cuando yo planteé la ecuación para poder despejar el volumen de base agregado, medio como que me di muchas vueltas, por decirlo de alguna forma. Está bien, está bien. A ver, rápido. Balance de masas, ¿sí? Vos tenés HA más A menos. Esto es volumen de ácido por concentración de ácido sobre volumen de ácido más volumen de base. Porque se va diluyendo. ¿Sí? Na más es volumen de base por la concentración de la base dividido volumen de base más volumen de ácido. ¿Está? Bien. Cuando planteas el balance de cargas, decís que protones más sodios es igual a oxidrilos más A menos. ¿Está? En función que el pH es 7 y que esto está muy concentrado porque es 0,1, los despreciás acá los dos. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís pH es pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada, es decir, de la sal dividido la concentración del ácido, ¿sí? En sal tenés que poner acetato, a menos. ¿Está? Y a menos lo sacás del balance de cargas, es igual a sodio. Es decir, que acá arriba te queda BB por CB sobre BA más BB. ¿Estás de acuerdo? Y abajo Sí, ácido. por ahora voy igual. Ácido lo sacás del balance. Es esto menos el anión. ¿Sí? Está, como el denominador es el mismo, te queda BA por CA menos BB por CB, todo sobre BA más BB. ¿Sí? Esto se simplifica porque es el mismo denominador. Y es más, en este caso, las concentraciones son distintas.
el volumen de ácido lo tenés, es 50. ¿Está? Entonces, ¿dónde puedo borrar para que no se me complique? Acá. Me queda acá. pH, que es 7, es pKa, que es 6, más el logaritmo de BB por CB. Esto es B, que lo tenés que averiguar, por 0.2, dividido BA por CA, que es 50 por 0.1, 5, menos BB por 0.2. Y de ahí tenés que despejar BB. ¿Ahí es donde tuviste algún problema algebraico? Claro, ¿sabes dónde tuve el problema? Que cuando vos Sí. planteaste por primera vez el logaritmo, yo no taché la parte de BA más BB y por eso me quedó una ecuación mucho más Ah, se grande. te complicó. Claro, ahí estaba el ¿Está? error. Pero bueno, ahora Esto sería es abrir 7 el menos 6, logaritmo. 1. Pasás como antilogaritmo. El antilogaritmo de 1 es 10, porque es 10 elevado a la 1. ¿Sí? Esto te queda que 10 es igual a 0.2 bb sobre 5 menos 0.2 bb. Pasas este término multiplicando, reordenas y despejás. Y chao. Claro, claro. Ahora sí entendí. Muchas gracias, Juan. ¿Sí? Por nada. Bueno, se terminó la clase de consulta, Juan. Bueno, voy yo. Parcial. ¿Te leo el ejercicio? Dale, vamos Sí, anotando Leo. los datos. ¿Qué? Vamos anotando los datos, sí, dale. Bueno. A temperatura ambiente, el KPS del tiocianato de plata es 10 a la menos 12, el cloruro de plata 10 a la menos 10. Si a 150 mililitros de una mezcla 0,1 molar en cloruro y 0,001 molar en tiocianato se agregan lentamente 50 mililitros de una solución de nitrato de plata 0,1 molar. Y las tres preguntas. ¿Precipitará el cloro de plata de la suma de las concentraciones de cloruro y tiocianato, luego de agregar todo el nitrato de plata? Y C, calcule las concentraciones de cloruro, tiocianato y plata en solución. Bien, a ver. Para mí lo dejo muy Es rápido. un problema complejo de los que nunca vimos. No. ¿Por qué? Porque tienen una mezcla y van a agregar una cierta cantidad y en realidad no sabemos si van a precipitar del todo o no. ¿Querés que lo haga Andrés o...? Como gustes. Yo no llegué a anotar todos los datos, pero si No. los anotamos, dale, no hay Tienen drama. tiocianato de plata. Tiocianato de plata, KPS 10 a la menos 12. Sí. Y nada más, cloruro de plata, KPS 10 a la menos 10. Eso es todo lo que anoté. Bueno. La mezcla de cloruro y tiocianato Dame las concentraciones de cada uno. 0,1 en cloruro. En tiocianato 0,001. A menos 3. A 0, otro 0. 0,00. Está bien. Bien. ¿Y qué le agregabas? 50 Y mililitros. 0,1 en cloruro. Y le agregabas nitrato de plata, 50 mililitros. 0,1 molar, sí, 50 mililitros. ¿Y qué volumen tenías de cloruro y tiocianato? Sí. 150 mililitros. Y 50 S. Bien. Esto es, insisto, es un problema un poco más avanzado de los cuales todavía no hemos visto.
¿Cuál era la pregunta? ¿Podés repetir las preguntas? Sí. La primera pregunta si va a precipitar el cloruro de plata. La segunda, ¿cuál es la suma de las concentraciones de cloruro y tiocianato luego de agregar el volumen total de nitrato de plata? Y la tercera, calcular las concentraciones de cloruro, tiocianato y plata. Claro, está bien. Entonces, vos tenés esto así. ¿No? ¿Sí? Tenés 150 mililitros y le agregás los 50 mililitros de nitrato de plata. ¿Está? Bien. Aviso que se va a acabar el tiempo. En cualquier momento vamos a tener que volver a entrar. Uy. Está Cantesano. ¿Escuchando? Primero, lo que tienen que ver ustedes es la cantidad de equivalentes de tiocianato, de cloruro y de plata que tienen. ¿Está? Voy a ver los mili equivalentes. ¿Sí? ¿Cuántos mili equivalentes de tiocianato tengo? Tengo 10 a la menos 3 por 150. Y esto me da 0,15. ¿Cuántos mili equivalentes de cloruro tengo? Tengo 0,1 por 150. Y esto me da 15. ¿Está? ¿Y cuántos mili equivalentes de plata voy a echar? 0,1 por 50. Y esto me da 5. Hice bien esta cuenta, ¿no? Sí. Si fuera 100 dividido con 1,5, 0,15. ¿Está? ¿Qué me dice esto? Que cuando mezcle toda la plata, va a precipitar todo el tiocianato prácticamente, porque es más insoluble, hay menor cantidad, y va a precipitar solamente parte del cloruro. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Entonces, como va a quedar una concentración de cloruro, ¿cuánto cloruro va a quedar? La concentración de cloruro final será el número de equivalentes totales de cloruro menos el número de equivalentes de tiocianato menos el número de equivalentes totales de cloruro más el número de equivalentes de tiocianato menos el número de equivalentes de plata, todo por el volumen final, dividido en el volumen final, que son 200 mililitros. ¿Se ve? Entonces, lo que queda de cloruro es, y después vamos a corroborarlo. Esto es volumen de cloruro por la molaridad de cloruro más volumen de tiocianato por la molaridad del tiocianato menos volumen de plata por la molaridad de la plata. ¿Sí? Todo dividido, volumen de tiocianato, cloruro, más volumen de plata. No entiendo por qué pones volumen de tiocianato por molaridad de tiocianato en cloruro. Porque esto me da los equivalentes de tiocianato. En realidad son estos de acá. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, pongo esto acá abajo, ¿sí? Va a ser 15 más 0,15 menos 5, todo dividido 200. ¿Se ve? Pero ¿por qué se suma tiocianato con cloruro? Porque Claro, la yo tengo plata la misma precipita pregunta. equivalentes, no le importa de dónde vengan. La plata precipita equivalentes, ¿sí? Cualquier anión que vaya con ella le viene bien. Entonces los precipita. ¿Está? Lo que estoy diciendo acá arriba son 1000 equivalentes de cloruro más 1000 equivalentes de tiocianato menos 1000 equivalentes de plata. Pero estoy asumiendo que precipitó todo el tiocianato. Cuando consiga cloruro, ¿sí?
veré cuánto es plata y ahí voy a chequear cuánto quedó de tiocianato. ¿Se ve? De todas maneras, fíjense, y voy a cerrar porque esto se va. Nos quedan 5 minutos y medio. KPS del tiocianato, bueno, el KPS del tiocianato, perdón, es igual a concentración molar de plata por la concentración molar de cloruro. KPS del cloruro es concentración molar de plata por, despertate Juancho, concentración molar de tiocianato. ¿Está? Ustedes me conocen. Si ustedes dividen esto miembro a miembro, se cancelan las concentraciones de plata. Y esto es una relación de constantes. Esto es 10 a la menos 12 y esto es 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a quedar? Siempre que precipiten, siempre la concentración de cloruro dividido la concentración de tiocianato va a ser 100. Siempre. ¿Está? Siempre. Entonces eso se tiene que cumplir. Entonces con eso, si ustedes calculan cloruro, pueden ver... si ustedes calculan cloruro, pueden calcular tiocianato, que va a ser 100 veces menor. No sé cuánto da esto más o menos. ¿Cuánto da? Habíamos dicho que era 15 más... Sí, pero ¿para eso es en el equilibrio? Eso cuando precipitó todo. Ah, Menos 5, igual. Dividido 200, igual. Cloruro me da 0.05075 molar. Perdón. ¿Sí? Y para hacer tiocianato lo tengo que dividir por 100. Tiocianato es 5 por 10 a la menos 4. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? No he precipitado todo el tiocianato, porque era 10 a la menos 3. ¿Sí? Y de cloruro tampoco llegó a precipitar la mitad. ¿Está? Y esa es la respuesta al problema que tienen ustedes. Al echar esas platas, ha precipitado equivalentes, pero esta relación en concentraciones se tiene que cumplir siempre. ¿Se ven? Es un problema complicado. Ustedes tienen mezcla de aniones que precipitan y le agregan todos. aparte... Andrés, tengo que tener en clínica general porque me van a matar. Bueno. Voy a salir de acá. Anda tranquilo, me quedo yo, para que... Pero escuchame una cosa, vos sos hospedador, me parece. No, poneme de hospedador de nuevo porque yo te había puesto vos. Esperá. Igual hagamos esto, salgamos del Meet y volvamos a entrar porque ya nos queda 1 minuto 44, ya se termina el... No te hagas problema por ponerme de hospedador. Bueno, ahora cuando volvemos a entrar... salgo, veo qué pasa y te cuento. Dale, listo. Bueno. Algo más, no sé si se dieron cuenta. ¿Me ven ustedes a mí? Sí, profe, sí, sí, te vemos, sí. Andrés. No sé si se dieron cuenta, yo estuve haciendo unas cuentitas mientras Juan resolvía el problema, y lo que ocurre en ese problema es lo siguiente, fíjense, las concentraciones de cloruro y de tiocianato son muy distintas. Entonces, si se fijan bien, las solubilidades
del tiocianato y del cloruro son diferentes, pero no tanto. Eso no está bueno para una precipitación fraccionada. Porque fíjense que nada más tenemos en los KPS dos órdenes de diferencia. Como las estequiometrías son 1 a 1 en los dos compuestos, lo que podemos decir es que el tiocianato de plata tiene un KPS más chiquito, por lo tanto va a ser el más insoluble. Se supone que el tiocianato de plata precipitaría primero, ¿está bien? Pero cuando vamos a ver las concentraciones, vemos que el tiocianato está 100 veces más diluido que el cloruro en la solución. Entonces, hagamos cuentas, a ver, si quiero saber cuál va a precipitar. Bueno. Ya está, vamos entrando todos. ¿Estamos todos ya? No, faltan algunos, hay 13. Andrés, ¿te puedo hacer una consulta mientras tanto sobre Sí, este decime. ejercicio? Yo calculé la solubilidad para cada uno. Sí. Y después calculé el producto iónico Sí. del cloruro de plata y vi que era mayor que el KPS y por lo tanto precipita el cloruro. Esperame Y un después poquitito porque no puedo admitir gente en la sala de Zoom bueno. y hablar a la vez. Viste que los hombres somos limitados. Creo que estamos todos, ¿no? 16, no sé. Bueno, avísenme si queda alguien después en la sala de espera, que avisan. Listo, ahora sí, perdón. Volvamos. Vos me dijiste que hiciste qué cosa. Decía Calculaste que la solubilidad. calculé la solubilidad y después el producto iónico. Está bien. Calculaste la solubilidad y después el producto iónico. Pero ¿para qué las dos cosas? Porque si vos calculás la solubilidad, el producto Sí, iónico, bueno, después lo comparás con el KPS y ya está. Sí. ¿Sí? ¿Y qué conclusión llegaste? Y después, bueno, que la plata, que el cloruro precipitaba. Y ¿Por qué? después en la parte B, porque el producto iónico era mayor que el KPS. En realidad, Claro, en realidad van a precipitar los dos. Pero, sí. a ver, una mirada rápida de este problema podría decir: el tiocianato de plata es más insoluble, precipita primero. Creo que hay bien? alguien en la sala de espera. ¿Hay alguien en la sala de espera? ¿Y cómo lo encuentro? Acá no me aparece. En participantes. No aparece nadie, ¿eh? Franco dice que está en la sala de espera. No me aparece, a ver, participante. Sí, Franco Marcantonio, pero ahí está. Ahí está. ¿Está Franco? Perdón, no te dejé ingresar antes porque no te encontraba. Listo. Seguimos entonces con el problema. ¿Ya estamos todos? ¿Ahora sí? Sí. Bien. Medio me perdí, pero lo que estábamos diciendo es que si nosotros comparamos las concentraciones, en una mirada rápida podríamos decir que este es el más insoluble y va a precipitar primero. Pero en realidad el que precipita primero lo sacamos de acuerdo a qué concentración de plata necesite para precipitar. El que necesita menor concentración de plata es el que va a precipitar primero. ¿Sí? Y acá, como las concentraciones de cloruro y tiocianato son distintas y justamente difieren en la misma cantidad, pero en forma inversa,
que los KPS, entonces fíjense que cuando calculan la concentración de plata para que precipite el tiocianato de plata, me da 1,33 por 10 a la menos 9. Este número que puse acá es 0,1 por 150 dividido el volumen total, que sería 150 más 50, ¿está bien? 0,1 por 150 dividido 200, que es el volumen total, sería la concentración de cloruros totales si nada hubiera precipitado. ¿Está bien? Al inicio. Pero tenemos que considerar eso. A ver que tengo a alguien más esperando. Bien. Entonces me da 1,33 por 10 a la menos 9. Pero cuando lo hago para el cloruro, ¿sí? Me da el mismo valor. ¿Sí? Lo que quiere decir es que los dos empiezan a precipitar juntos. Por eso sabemos que el cloruro va a precipitar, pero la cuenta que había sacado Juan es, no sé si, no recuerdo bien los números, pero si consideramos plata total, sería una concentración en esos 200 mililitros de 0,025 molar. ¿Sí? Cloruro total, ¿sí? Considerando que nada hubiera precipitado, sería en ese caso, sería los 150 mililitros por 0,1 de nuevo, dividido 200. Entonces, los cloruros, cuando se agregó todo el nitrato de plata, tendrían una concentración de 0,075 molar. Y los tiocianatos totales serían 0,001 molar por 150 dividido 200. Entonces sería 0,001 por 150 dividido 200, 7,5 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿van a precipitar los cloruros? Y sí, van a precipitar, pero no sé cuánto, porque a la misma concentración de plata arranca la precipitación de los dos. No puedo hablar de una precipitación fraccionada donde primero precipitaba el más insoluble y después precipitaba el otro. Porque las condiciones están dadas para que precipiten los dos juntos. ¿Cuánto precipitará de cada uno? Y bueno, lo único que puedo decir es que el que está en concentración más chiquita de todos es el tiocianato. Entonces probablemente el tiocianato precipite totalmente porque su concentración es muy baja. Y la plata no alcanza para que precipite todo el tiocianato y todo el cloruro, porque tengo más cloruro que plata. ¿Está bien? Pero entonces, si suponemos que todo el tiocianato precipita, la concentración de cloruro que queda en solución, no sé dónde lo puedo escribir, sería, bueno, voy a borrar el ítem C, que no creo que lo lleguemos a ver, que la concentración de cloruro en solución, bueno, siempre que escribimos concentraciones, salvo que indiquemos que es el total, es en solución, ¿está bien? La concentración de cloruro sería igual a todo lo que puse, que sería 0,075 molar. Acá fíjense que mis números son distintos a los de Juan, porque yo estoy trabajando en molaridad y Juan trabaja en equivalentes, entonces él no corrige por la diferencia de volumen, saca equivalentes totales, pero no saca concentraciones. Se los hago de otra manera y ustedes eligen la que más les gusta. Es igual, es lo mismo. Entonces, lo que puse en cloruros es esto. Menos, ¿sí? Los, ¿cómo se? Acá, menos lo que yo agregué de, a ver, de plata. ¿El KPS no sería? No, porque yo estoy viendo, acá estoy viendo lo que precipitó. Las solubilidades siempre son muy chiquitas, entonces mayormente lo que agregue va a precipitar. Lo que va a quedar en solución es después lo que va a salir de la solubilidad, salvo para los que están en exceso. ¿Sí? El cloruro está en exceso, este no va a precipitar todo, pero va a precipitar tanto como puse de plata, de cloruro, y no menos, porque la plata también va a precipitar a los tiocianatos. Entonces esto sería menos 0,025 menos 7,5 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Entonces, eso podría ser una estimación de lo que precipitó del cloruro. Pero simplemente le sumo todo el tiocianato, no porque el tiocianato va a precipitar antes, porque en realidad están precipitando en las mismas condiciones,
¿sí? Porque, como dijimos, ya lo explicamos, pero porque el tiocianato está en una concentración mucho más chiquita, entonces es lógico que precipite antes. Esto sería 0.025 más 7,5 por 10 a la menos 4 menos 0, perdón, me equivoqué en los números, 0.075 más 7,5 por 10 a la menos 4 igual menos 0.025. Esto daría como que la concentración de cloruro, cuando todo terminó de precipitar, sería de 0,50, perdón, me comí un 0, 0,05075 molar. ¿Está bien? Esto es lo que queda en solución de cloruro, así que lo que precipitó es lo que falta de acá. Sería un poquito menos que esto, ¿okay? Que lo que puse de plata. Este problema es muy complejo, chicos. No se lo vamos a tomar, no se preocupen, era de otra época que éramos más malos. ¿Quieren que lo siga haciendo o los estoy complicando más de lo que les estoy resolviendo? Por ahí si hacemos otro mejor. Dale, como ustedes digan. Sí, yo quiero preguntar uno, profe. ¿Podemos hacer uno en el...? ¿Le puedo decir uno y lo podemos hacer porque me está complicando? Dale, No puedo... ¿Está en la guía o tenés vos los datos escritos? No, yo tengo los datos. Bueno, esperen que borro esta, así puedo ir anotando a medida que me cuentan el enunciado. ¿Ve bien el pizarrón o el reflejo de la ventana molesta un poco? No, yo Se ando ve bien. bien. Bueno, cuéntenme, dale, que ya estoy. Bueno, tengo... se titulan 10 mililitros de solución de amoníaco. 0,1 molar. Con ácido clorhídrico, 0,05 molar. 0,05 molar. Sí. Sí. Y me pide... bueno, el pH en el punto de equivalencia es 5,36. Ya se lo digo, así no hacemos ese cálculo. Y me pide el pH cuando se valoró el 50% y el 99% del amoníaco. Me estoy trabando ahí. 50 y 99. Sí. Bueno. Los dos pH que te piden están antes del punto de equivalencia. ¿Está bien? Así que van a estar, vamos a tener que utilizar los cálculos de la zona buffer. El primero es muy fácil. 50% de valorado, ¿qué fue lo que pasó? Acuérdense que si la curva de titulación sería esto, 50% de titulado está acá. Y 50% de titulado es la máxima zona buffer, la máxima capacidad buffer que nosotros podemos conseguir en un buffer determinado, que en este caso el buffer sería amonio amoníaco. ¿Está bien? Sí. En ese caso, cuando tenemos que el 50% se tituló, significa que la concentración de amoníaco es igual a la concentración de amonio. ¿Y esto en qué situación se da? A donde la concentración de oxidrilos es igual a la Kb. ¿Sí? Por lo tanto, el pH sería donde oxidrilos es igual a Kb y eso sería... la Kb del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Sí, sí. Esto sería la concentración de oxidrilo y creo que pOH sería 4,75. Sí, sí, me da eso, pero yo pensé que estaba, o sea, pensé que estaba antes del punto de equivalencia. Está antes del punto de equivalencia. Si el punto de equivalencia está acá. Esto es equivalencia. Y el punto de equivalencia, el punto donde titulaste el 50% está ahí. ¿Sí? Acordate que el pH va bajando porque estamos titulando una base. ¿Mm? Ajá. El pH del punto de equivalencia es, a ver, ¿está bien lo que hicimos? 4,75. No, perdón, esto es pOH. Por eso, ¿Sí? claro, claro. ¿Y el pH entonces cuál es? 14 menos esto, ¿cuánto te da? 9,25, ¿no? Sí, sí, da eso.
pH 9.25, está bien, está ahí. Ojo, acordate que yo siempre puse oxidrilo, puse KB y puse pOH. ¿Mm? Y vos me habías tirado este valor, pero era pH, no pOH. Creo, ¿no? Sí, ese es pH, pero ¿cómo tengo un pH más alto ahora? No entiendo. No, porque estás titulando una base con un ácido. El pH inicial es alcalino. A medida que vas agregando el ácido, el pH va bajando. Acordate la curva de titulación. ¿Sí? Sí, me confundí yo. Esto Sí, sería pH en función del volumen del titulante. claro. ¿Sí? Sí, Y sí. cuando se habla del 99% de valorado, cuando nos dan porcentajes, la situación es muy fácil, porque no tengo que ir a concentraciones. Fíjense, si yo voy a Henderson, entonces acá el 99% de valorado, como estoy en un buffer, en la valoración de una base con un ácido, entonces vamos a calcular pOH. ¿Sí? pOH sería igual a pKb más el logaritmo de la concentración de la sal, que sería en este caso el amonio, ¿no? Sí. Dividido el amoníaco, ¿sí? Y a mí me dicen que el 99% se valoró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 99% está en esta forma y el 1% está en esta forma. No son concentraciones molares, pero son relaciones de concentraciones molares. Y en realidad lo que yo tengo acá es eso, una relación de concentraciones molares, que me va a dar lo mismo, esté expresada en moles o en porcentajes. ¿Está bien? Entonces, si yo acá pongo 99 y acá pongo 1, ya está resuelto el problema. Claro, sí, yo me confundí con un ácido. Ah, sí, no. Hay que tener cuidado con eso, sí. En realidad Sí. es difícil conseguir bases y siempre traemos el amonio, porque no hay muchas bases que sean titulables por el tema de que las constantes de basicidad son muy chiquitas, entonces no cumplen con las condiciones de titulabilidad. ¿Que se acuerdan cuál era? Por ejemplo, yo podría titular una base que sea tan débil que tenga un pKb de 10 a la menos 10. Puede ser, Andrés, que no, porque si no No, va a haber puede ser problemas en no. en Puede la ser curva de no. titulación. Claro, es. Acuérdense que las condiciones de titulabilidad son que la constante por la concentración tiene que ser mayor o igual a 10 a la menos 8. ¿Sí? Y esa condición de titulabilidad era para el caso de que esté titulando con un indicador visual. Por ahí con un indicador que sea un potenciómetro donde registro toda la curva, esas condiciones se extienden un poquito más. Pero si yo quiero usar un indicador visual, la constante de acidez o de basicidad multiplicada por la concentración del ácido o de la base no puede ser más chiquita que 10 a la menos 8. ¿Sí? Si es menor que 10 a la menos 8, el salto del pH en la zona de la máxima pendiente de la curva de titulación es tan chiquito que no me sirve usar un indicador visual para la detección. ¿Mm? Por eso vieron que en la guía hay un problema donde les piden seleccionar el indicador y en el caso del ácido fosfórico solamente lo seleccionan para los 2 primeros puntos. En el tercero no, porque puedo calcular la concentración del punto de equivalencia, el pH del punto de equivalencia, pero no puedo detectarlo con un indicador visual porque ya está en el orden de 10 a la menos 13 más o menos. ¿Sí? Entonces no se titula, no es un protón titulable. Andrés, ¿podrías hacer el 11B de la guía de volumetría por precipitación? Dale, para que lo encuentre. ¿De la guía de volumetría por precipitación? Sí. Y me dijiste el 11. Sí, el 11B. Ya les dije, se lo van a terminar aprendiendo de memoria más que entenderlo. De todas las veces que lo hicimos. Pero dale, lo hacemos porque Juan este problema lo hace un poquitito distinto a la forma en que lo hago yo. Por ahí les aclaro un poco algo.
es el del iodato alcalino. Entonces tenemos iodato 0,1 molar. ¿Sí? Y al iodato le agregan nitrato de plata, también 0,1 molar, ¿no? ¿Sí? Acá dice 0,1 normal, pero no importa. Y usan cromato como indicador. Usa cromato como indicador. Dice que la concentración de cromato en el punto final es 2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Está bien? Vamos a calcular, a copiar el valor del KPS del iodato de plata, que sería 2 por 10 a la menos 8, ¿es? 2 por 10 a la menos 8. Bien. Dejo de compartir eso. Entonces nos pregunta, la parte A me dijeron que no quieren que la hagamos, o hay alguien que necesita que hagamos la parte A. Dígame. No. ¿No? Bueno, No. entonces, en la parte A, lo que sí necesitamos es ese dato, que sería la concentración de iodato, creo yo, en el punto de equivalencia, era lo que pedía. Era eso lo que pedía, ¿no? En la parte En A. el punto final. En el punto final, iodato en el punto final. Bien, ¿cuánto daba eso? 8,16 por 10 a la menos 4 molar. Bien. Y lo que nosotros necesitaríamos saber ahora para seguir haciendo nuestras cuentas es cuál es la concentración de iodato en el punto de equivalencia. ¿Eso qué sería? El iodato en el punto en el caso de el punto de equivalencia, iodato viene de la solubilidad de iodato de plata. Así que como en este caso la estequiometría entre el iodato de plata es 1 a 1, la concentración de iodato será la raíz cuadrada del KPS, 2 por 10 a la menos 8, ¿no? Es decir, 1,41 por 10 a la menos 4 molar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer para hacer la segunda parte, porque la parte B nos pregunta cuál es el error de titulación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para seguir nuestras cuentas, es ver a dónde estamos parados en la curva de titulación. ¿Mi error es por exceso o es por defecto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? Comparemos iodato en el punto final con iodato en el punto de equivalencia. Acuérdense siempre cómo es el sistema. Yo tengo que de acá estoy agregando plata más y en mi Erlenmeyer tengo el iodato. ¿Sí? Entonces, antes del punto de equivalencia tengo exceso de iodato, toda la plata precipitó, la plata viene de la solubilidad de iodato de plata, entonces los cálculos los hago a partir del iodato porque es lo que está en exceso. En el punto de equivalencia pasa lo que pasó acá, ¿sí? Y pasado el punto de equivalencia lo que tengo es un exceso de plata, entonces plata es mayor que iodato. Hago los cálculos a partir de la plata. En este caso, ¿qué es mayor? ¿Iodato en el punto final o en el punto de equivalencia? En el final. Y 8 por 10 a la menos 4 es más grande que 1,41 por 10 a la menos 4. Eso indica que todavía no llegué al punto de equivalencia. Porque el iodato es el titulando, no es el titulante. Entonces tengo exceso de iodato. ¿Está bien? Y va a ser un error por defecto. ¿Eso lo tienen todos claro? Sí, vaya. ¿Sí? Entonces llego a que iodato en el punto final, ¿a qué va a ser igual? A la concentración, el KPS del iodato de plata dividido plata en el punto final. ¿Sí? Y plata en el punto final, a ver, ¿qué me está diciendo acá? Que cuando la plata alcanza a una concentración determinada que podría salir de acá, es que va a empezar a precipitar el cromato de plata. ¿Está bien? Y ahí yo voy a tener la titulación. Pero aparentemente pasa acá que, fíjense,
que aparentemente lo que está pasando es que el cromato de plata tiene una solubilidad muy poco distinta. A ver, el método de Moore es una precipitación fraccionada, ¿sí? Donde lo que decimos es que primero precipita el más insoluble, que sería el cloruro, en este caso sería el iodato, y ni bien termina de precipitar el más insoluble, con el primer exceso de titulante que agregué, debería comenzar a precipitar el indicador y yo ahí veo el color rojo. Y paro la titulación. ¿Estamos? En este caso, la titulación se paró antes. Fíjense que la diferencia de solubilidades entre el cromato de plata y el iodato no es tan amplia como la diferencia de solubilidades entre el cromato y el cloruro, ¿sí? Porque los KPS están mucho más cercanos, ¿sí? Igualmente no calculamos solubilidades, deberíamos hacerlo, pero estoy seguro porque el KPS del cloruro de plata es 10 a la menos 10, mientras que el del iodato es 10 a la menos 8, ¿sí? El iodato es mucho más soluble y por lo tanto la solubilidad es más próxima a la del cromato. Y por eso el error de titulación es más grande y se va a caer en el error desde el punto de vista negativo y no positivo. Va a empezar a precipitar el cromato antes de que todo el iodato haya terminado de precipitar. Y va a empezar a precipitar antes del punto de equivalencia. ¿Eso se entiende? Hola. ¿Hay alguien? ¿Podrías repetirlo? ¿Todo? No, todo no, lo último. Fíjense. Abandonemos esta parte. Después volvemos. Si yo saco la solubilidad del iodato, ¿sí? Que dijimos que ya sacamos en realidad, porque es esto, es raíz de KPS. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo quiero sacar la solubilidad para el cromato de plata? ¿Sí? Esto sería 2S y esto sería S. Por lo tanto, S para el cromato de plata sería igual a... esto quedaría 2S todo al cuadrado, sería raíz cúbica del KPS del cromato de plata dividido 4, ¿no? Ya la hicimos 1000 veces a esta cuenta. Entonces, la solubilidad del cromato de plata sería 1,2 por 10 a la menos 12 dividido 4, y todo esto raíz cúbica, que si la encuentro en la calculadora... Abajo del on, tenés que poner shift. Mal, a ver. X cubo. Sí, me equivoqué de botón. Puse la raíz, está mal. Fíjense, sáquenme la cuenta, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene la 3,1 por 10 a la menos 5, ¿puede ser? 3,1 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Fíjense, la solubilidad del cromato es 3,1 por 10 a la menos 5. Esta es 2 por 10 a la menos 8. Entonces, el cromato es más soluble que el iodato de plata. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de una precipitación fraccionada, nosotros por lo general hablábamos del cloruro junto con el cromato, en un método de Moore habitual. ¿Sí? Y en el cloruro, si esto fuera cloruro, la solubilidad del cloruro de plata, que también es raíz cuadrada del KPS, y es raíz cuadrada de 1,5 por 10 a la menos 10, es decir, es del orden de 10 a la menos 5. Entonces, fíjense, acá tengo 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. No es tanto, pero hay un orden de diferencia. Entonces, la diferencia entre el iodato y la solubilidad del iodato y la solubilidad del cromato de plata es más chica que la solubilidad entre el cromato de plata y el cloruro de plata. Entonces es más lógico que tenga menos error la determinación de cloruros por mol que la determinación de iodatos por mol. Eso es lo que quería decir. No sé si los enredé más todavía de lo que ya estaban. ¿Se entendió algo? Sí, sí. Bien, volvamos a lo que nos estaba pidiendo el problema. Habíamos dicho que tenemos exceso de iodato,
Para calcular el error de titulación dijimos que tenemos exceso de iodato, ¿sí? Entonces, el iodato en el punto final, ¿por qué va a estar dado? Por el iodato que agregué en exceso, más el iodato que proviene de la solubilidad del iodato de plata. Ya preguntamos 1000 veces si la solubilidad del iodato de plata era raíz de KPS, y dijimos que no, porque estamos, si esto fuera una curva de titulación, ¿sí? Estamos acá. Esto es P plata, por ejemplo, o P, no me acuerdo cuándo era que la curva bajaba y cuándo era que aumentaba. ¿Sí? ¿Esto es el P plata o el P cloruro? ¿Mm? Al estar, esto se va a terminar de nuevo otra vez, ¿sí? Al estar en esta zona, ¿sí? En el único punto a donde el P plata es igual a la raíz de la solubilidad del cloruro de plata, igual a la raíz de KPS, en el punto de equivalencia. Si me alejo un poquitito, entonces ahí va a cambiar un montón, ¿sí? Porque estamos justamente en la zona donde el P plata o el P cloruro varía mucho, ¿sí? Para un pequeño volumen, en cambio en el volumen del titulante. Entonces, esto no es raíz cuadrada del KPS, ¿sí? Pero lo que podemos decir es que la solubilidad del iodato de plata depende del que está en defecto, porque el iodato está en exceso, entonces yo no voy a sacar del KPS. Y lo que sabemos es que por mol de iodato de plata que se disocie o que se solubilice, vamos a tener un mol de iodato y un mol de plata. Entonces, si yo conozco la plata que en este caso, donde tengo exceso de iodato, la plata únicamente va a venir de la solubilidad de iodato de plata, ¿sí? Entonces, la plata en el punto final, ¿la conocemos? Sí. Sí, ¿cuánto da? 8,16 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? 8,16. La que tenés ahí anotada, ¿no es? 8,16 por 10 esto a es la menos iodato en 4. el punto final, me dijeron ustedes. No, es plata. 2,45 Plata. por 10, 2,45 por 10 a la menos 5. 2,45 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y entonces, con esta concentración de plata, yo puedo estimar, ¿y esa cómo la sacaron? Del cromato, ¿no? Y con esta concentración de plata yo puedo ver la concentración de iodato en el punto final también es dato, lo tengo acá. Entonces lo reemplazo por el valor de 8,16 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, la concentración de iodato en exceso sería la diferencia entre estas dos concentraciones. ¿Cuánto da? 7,915 por 10 a la menos 4. Bien, ¿sí? Entonces, ahí ya sé cuánto vale iodato en exceso. ¿Qué me falta hacer para calcular el error de titulación? Ir a la fórmula. Dijimos que iodato, como tengo exceso de iodato, yo digo que la concentración de iodato, de nuevo, es igual al volumen de iodato, ¿sí? Por la molaridad del iodato, tenemos que es 0,1, menos el volumen de plata, ¿sí? ¿Sabemos cuánto se agregó de plata? No, y justamente eso es lo que queremos agregar, que es lo que queremos determinar por la molaridad de la plata, que sería 0,1 también, ¿no? Dividido el volumen de iodato más el volumen de plata. Bien. Estamos en una encrucijada, no podemos terminar el problema, porque nadie nos dijo el volumen de iodato. Nadie nos dijo el volumen de muestra que pusimos. No importa, porque si hablamos de error de titulación, el error de titulación es porcentual, ¿sí? Entonces, pongamos el volumen de muestra que pongamos, vamos a calcular el volumen de plata que corresponda a ese volumen de muestra, y si lo comparamos con el volumen de equivalencia, que también va a corresponder a ese volumen de muestra de iodato, el error va a ser siempre el mismo.
Entonces, si quieren, reemplazan por un 10 acá. A volumen de iodato le ponen 10. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué volumen de plata va a corresponder eso? ¿Mm? Despejo de acá, volumen de plata. ¿Y qué me falta? El volumen de equivalencia. ¿Sí? ¿Cuánto sería el volumen de equivalencia? Si el iodato son 10 mililitros y la plata es 0,1 normal, al igual que el iodato, el volumen de equivalencia, ¿cuánto va a ser? 10. 10 también. Entonces, en la fórmula del error de titulación, pongo el volumen de plata para llegar al punto final, menos 10 sobre 10, todo esto por 100. Y el volumen de plata para alcanzar el punto final es lo que tengo que despejar de acá. ¿Se animan a terminarlo ustedes? Buenísimo, Andrés, ahí lo entendí. ¿Se Gracias. entendió bien? Vieron que no es Sí, tan sí. difícil. Lo que pasa es que, bueno, verdaderamente este problema también cuesta porque, como decíamos, estamos frente a un error de titulación en defecto que nadie espera un error de titulación en defecto en el método de Moore. ¿Mm? Pero bueno, puede pasar. En 4 minutos se corta de nuevo, así que creo que vamos a tener que volver a entrar. Espero que me esté grabando. Yo estoy grabando la clase, pero no sé si después me la va a procesar al abrir nuevamente el Zoom. Supongo que sí. ¿Con qué seguimos? ¿Alguna otra duda? Si ¿Podemos querés, hacer busco más uno? ejercicios de parcial. No, por mí no. Por mí está bien. Digan ustedes. ¿Le puedo preguntar uno que yo tengo el enunciado? Dale. Para que borro así voy anotando. Sí. Sí, ya estoy. Dice, sobre una solución que es 0,01 molar en cobre ¿Algo más? y 0, ¿cómo? ¿Algo más? Sí, sí. Y 0,01 molar en hierro más 2 se burbujea sulfuro de hidrógeno No, en forma... este lo vamos a pasar por alto y te digo por qué. Hay algo que nosotros no vimos este año, que es la condición de la solución saturada de sulfídrico, donde se habla de que sulfídrico es 0,1 molar, ¿sí? Y es la condición de saturación, que antes lo dábamos como algo sabido, pero este año yo no lo incluí. Así que ese problema, si quieren, lo vemos igual, pero es un problema que por ahí a ustedes les va a costar un poquito más resolverlo solo. Pero bueno, decímelo, dale, decímelo igual. No. Ay, perdón, el gas es sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y lo que está en solución Sí, es ácido sulfídrico, ¿no? tal cual, O lo dije sí, mal. sí, sí. Pero dale, Si quieren, seguímelo a ver qué dice. bueno, se burbujea sulfuro de hidrógeno en forma constante para mantener la saturación. Y bueno, la concentración de ácido sulfúrico en solución es 0,1 molar. Si dicha solución se encuentra regulada a pH 2, ¿cuál es la concentración de ambos cationes en solución luego de haberse establecido el equilibrio? Esa es una Entonces, pregunta igual. Hay otra primero pregunta. planteamos todos los equilibrios que podrían llegar a ocurrir. Acá nos falta que acuérdense que ustedes en cationes, tanto al cobre como al hierro lo pudieron precipitar como sulfuro de cobre y sulfuro, bueno, acá dice hierro más 2, yo le puse hierro más 2, pero vos me dijiste más 2 o más 3, no me acuerdo. No, más 2. Más 2. Bueno, ahí pasa algo con el sulfuro de ferroso que se termina transformando en férrico, pero bueno, no importa, lo vamos a considerar como que queda así. Entonces, lo que decimos es que los equilibrios serían, digo acá, pH 2, El cobre tiene una sola carga igual. Ah, sí, es recién me cuproso, no es cúprico. Bien, entonces tenemos que el cobre más sulfuro va a dar cobre 2 sulfuro. Y el KPS del sulfuro de cobre, ¿qué valor te da ahí como dato? 2,5 por 10 a la menos 48.
2,5 por 10 a la menos 48. Y lo mismo pasaría con el hierro 2. Vamos a poner 2 de cobre. Andrés, mira que ya se te corta. Sí, anoto los datos y después volvemos a verlo en el... Dale. Y el sulfuro ferroso, ¿qué KPS tiene? 6 por 10 a la menos 18. 6 por 10 a la menos 18, ¿sí? Este Bueno, va a ser... si no lo vimos, como que no sé si vale la pena, capaz que tienen preguntas que entran, digo, A mí me capaz que parece no que sé. igual sirve hacerlo porque Bueno, es una aplicación de precipitación ácido-base. Está bueno. ok. Y esto demuestra por qué se separaban los sulfuros ¿Estamos todos ya? Alguno se ha perdido. Bueno, ahora sí creo que estamos todos, ¿no? Bueno, lo que les decía hoy era que esto les permitía ver por qué se separaban los sulfuros en medio ácido y en medio alcalino, que se acuerdan que había algunos sulfuros que se precipitaban a pH ácido únicamente, que eran los más insolubles, y algunos se precipitaban en medio alcalino porque lo que está pasando es que necesitan una mayor concentración de sulfuro libre para poder precipitar. Y finalmente lo que tenemos es que el sulfídrico entra en el equilibrio de disociación entre sulfuros más 2 protones, tiene una K total que sería sulfuro por protones al cuadrado dividido sulfídrico. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en medio ácido, este equilibrio se desplaza para allá, tengo pocos sulfuros libres y solo precipitan los que son más insolubles, como por ejemplo el sulfuro cuproso. Mientras que si estoy a un pH más alcalino, los protones se consumen, tengo más sulfuro y precipitan los sulfuros más solubles, como por ejemplo el sulfuro ferroso. ¿Está bien? ¿Alguien me recuerda cuál era la pregunta? Sí, dice, si dicha solución se encuentra regulada a pH 2, ¿cuál es la concentración de ambos cationes en solución luego de haberse establecido el equilibrio? Está bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense. A ver. Sulfídrico siempre vale 0,1. ¿Está bien? pH es 2. Entonces, ¿cuánto será la concentración de sulfuro en ese medio? Entonces podemos decir que sulfuros va a estar dada por la constante total, que esto es K1 por K de acidez 2, ¿sí? ¿La tienen ahí? Multiplicada por 0,1 molar y dividido la concentración de protones. Si el pH es 2, ¿cuánto es la concentración de protones? 0,01. Elevado al cuadrado. Entonces, esa sería la concentración de sulfuros en el equilibrio. ¿Está bien? ¿Cuánto da este valor? La K total, fíjense que la tienen que tener como dato. En realidad van a tener K1 y K2, hay que hacer la multiplicación de los dos. Claro. No hay nadie en la sala de espera, ¿no? ¿Cuánto da eso? Porque yo no tengo la K de... 10 a la menos 19. ¿Cómo? 1 por 10 a la menos 19. ¿Esto es el resultado total de sulfuros? Sí. 1 por 10 a la menos 19. ¿Está bien?
Esa es la concentración de sulfuro en solución. Entonces, fíjense, si yo tengo esta concentración de sulfuros, significa que con qué concentración de cobre y con qué concentración de hierro van a ser compatibles. ¿Sí? Entonces, vamos al KPS del sulfuro de cobre y vamos a decir que la concentración de cobre más va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 48 dividido... Claro, profe, nosotros estábamos haciendo eso, pero cuando queremos despejar el hierro da 60 molar. Bueno, vamos a ver, pará, no importa, no se asusten por esos valores. Dividido sulfuro, que dijimos que valía 1 por 10 a la menos 19, y esto sería raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto da el cobre en solución? ¿El número? Díganme. 5 por 10 a la menos 15 me da a mí. 5 por 10 a la menos 15. Bien. Y el hierro sería 6 por 10 a la menos 18, dividido la concentración de sulfuro, que dijimos que era 1 por 10 a la menos 19. ¿Y esto cuánto da? 60. 60. Bien. ¿Qué nos quieren decir estos valores? ¿Sí? Este sistema, en estas condiciones, en el equilibrio, con esta concentración de sulfídrico y a pH 2, tiene esta concentración de sulfuros libres. ¿Sí? Esta concentración de sulfuros libres se va a mantener y que... A ver, acá pasa lo siguiente. Recuerden que ustedes están burbujeando constantemente sulfídrico gaseoso. Entonces van a mantener siempre esta concentración de sulfídrico. No quiere decir que esa sea la única que haya. Si va precipitando, ¿sí? Estamos en condiciones de saturación. Si alguno de estos dos cationes precipita con el sulfuro y el equilibrio se desplaza, esto no se va a achicar, porque yo sigo burbujeando sulfídrico y por lo tanto esta concentración se va a mantener siempre. Es como si estuviera buferizada en sulfídrico. Está bien, es una burrada lo que digo. Pero es como si la concentración de sulfídrico estaría fija siempre ese valor, porque si se gasta, agrego más. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, el sulfídrico evidentemente no es el reactivo limitante. Pero más allá de eso, esta es la a este pH, esta es la concentración de sulfuros libres que puedo tener. ¿Está bien? ¿Y con qué concentraciones de estos cationes es compatible? Respecto del cobre, si yo tengo una concentración de 5 por 10 a la menos 15, esa es la máxima concentración que puedo tener en solución. Si tengo más que eso, va a precipitar. ¿Está bien? Y de cobre yo tengo 0,01. Es mucho más grande que 5 por 10 a la menos 15. Entonces podemos decir que precipita el sulfuro de cobre. ¿Sí? Porque la concentración que tengo es mucho más chiquita que la que puse. El resto, ¿dónde está? En el fondo, precipitó. Ahora, esto me da un valor medio loco. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, que la concentración de hierro 2 más admisible para esta concentración de sulfuros es 60. ¿Y yo puse 60? No, puse mucho menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto se muere de risa, se queda ahí y no precipita. Entonces, lo que podemos decir es que no precipita hierro sulfuro. ¿Está? Sí, Y ahí sí, ahora... tenemos un problema. Ajá. Creo. Sí, tenía una parte B, pero ¿la podemos ver así nomás por arriba? ¿Cómo dice? Dice, ¿a partir de qué pH se logrará que ambos cationes se encuentren precipitados en un 99,9% o más? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es el camino inverso. Se lo explico porque es simple. Las cuentas son todas la misma, pero si yo quiero que estos cationes se encuentren precipitados en un 99,9% o más, lo que tengo que hacer es justamente el cálculo. Y decir, a ver, ¿cuánto es? Si quiero que el cobre más precipite en un 99,9%, entonces la concentración de cobre final va a ser ¿cuánto? El 0,1%, ¿sí? 0,1% de 0,0
1 molar. ¿Está bien? Entonces, esto tendría un valor de ¿cuánto? 10 a la menos 3. Ay, no. 5 me da a mí, ¿no? No, sí, me faltó dividir. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 molar. Esta sería la concentración de cobre que queda en solución. ¿Sí? Entonces, esta concentración de cobre, ¿con qué concentración de sulfuros es compatible? Entonces me voy a el KPS del sulfuro de cobre, que por lo que vimos era 2,5 por 10 a la menos 48, dividido cobre. Y cobre sería 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿A cuánto es igual eso? 2,5 por 10 a la menos 48 dividido 10 a la menos 10 sería 2,5 por 10 a la menos 38. Sí. 10 menos, ¿no? Entonces, Ajá. fíjense, esta es la concentración de sulfuro. Entonces me voy acá, a la K total de nuevo, y ahora lo que despejo es protones. Entonces digo que protones es igual a raíz cuadrada de K total, esa se la acuerdan ustedes, por sulfídrico, que sigue siendo 0,1 molar porque seguimos las condiciones de solución saturada, y lo divido en concentración de sulfuro que me dio 2,5 por 10 a la menos 38. ¿Quieren decirme cuánto da esto? Sí, ahí hago la cuenta. Me está dando re grande, capaz que la hice mal, ahí la hago de vuelta. No, puede ser, ¿eh? Y a mí también me da muy grande. ¿Cuánto es muy grande? 2 por 10 a algo, pero la borré porque pensé que estaba mal. Sí, 2 por 10 a la 12 me dio a mí. Pero no sé si está bien. 12. Sí. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que el sulfuro de cobre es tan insoluble, ¿sí?, que aún a un pH muy alto, con una concentración de sulfuro muy chiquitita, ya estaría precipitando. ¿Sí? Para poder mantenerlo en solución, esta concentración de sulfuro, necesito ir a un pH muy ácido, 10 a la menos 12 de protones. ¿Sí? Claro. Es un cálculo. ¿Sí? Sí. Bueno, y lo mismo tendrían que hacer para el otro catión, que sería el hierro 2+, que también es lo mismo. La concentración de hierro sería la misma, porque las concentraciones iniciales son las mismas. Si precipitó totalmente, quedaría 10 a la menos 5. La concentración de sulfuros ahí sería, vamos a calcularlo, acá quedaría 10 a la menos 5, y acá quedaría 6 por 10 a la menos 18. ¿Cuánto da esa cuenta? 6 por 10 a la menos 18 dividido 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 13. 6 por 10 a la menos 13. Entonces, la concentración de protones sería ahora la K total por, de nuevo, la raíz cuadrada va sigue igual, K total por 0,1 dividido 6 por 10 a la menos 13. ¿Cuánto daría eso? Mm, 4,08 por 10 a la menos 6. Puede ser, no tengo idea, pero fíjense que acá con una concentración de protones muy chiquitita, ¿sí?, ya llegamos a la concentración de sulfuros que dejaría libre el más soluble de los dos. ¿Sí? Claro, este precipita pH ácido, digamos. Este precipitaría, no, el hierro precipita a pH alcalino. ¿Sí? Pero es 5 con algo el pH. Sí, pero este es más soluble, entonces necesita mayor concentración de sulfuros libres para precipitar, y eso se logra a un pH más alto que este, que precipita cualquier pH. Claro, está bien, sí. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. No se asusten que ese tipo de problemas este año no lo vimos. Incluso el año pasado había muchos problemas con
la separación de los sulfuros en la guía, y este año cambiamos los problemas porque veíamos que KPS para ustedes era un cuco, que todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo le iba mal, y pensamos que tal vez el problema podría llegar a ser la guía de ejercicio, entonces la modificamos. ¿Te digo una? Dale, espera que borro. Dale, estoy. Dice, tiene dos partes. La parte A dice, ¿cuál es la concentración de bromuro en una solución de cromato de potasio 0,01 molar en equilibrio con bromuro de plata y cromato de plata sólidos? Cromato. Equilibrio con bromuro de... ¿Qué más? Cromato. Bromuro de plata y cromato de plata. Sólidos. Sólidos los dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la concentración de bromuro en cromato de potasio 0,01 molar en una solución, en una solución de cromato de potasio 0,01 molar con bromuro de plata y cromato de plata en sólidos, ¿sí? Sí. Entonces, bien, este es el que nos va a decir cuál es la concentración de bromuro y de plata en solución, porque cromato, ya sabemos cuál es la concentración de cromato en la solución. Este va a ser el que va a dar el exceso. Entonces, a partir de cromato, yo puedo decir que plata más en esa solución, ¿a qué va a ser igual? Al KPS del cromato de plata dividido la concentración de cromato en solución. Fíjense, 0,01 molar en cromato es una cantidad muy grande. ¿Sí? Nunca se va a disolver tanto cromato de plata. Es soluble, pero no tanto. Entonces, este va a ser esto es un ejemplo de efecto del ion común, de reducción de la solubilidad por el agregado de un ion común, del ion común que es el cromato. ¿Sí? Entonces, esto sería, si no me equivoco, 1,12 por 10 a la menos 12, que es el KPS del cromato de plata. Es raíz, ¿no? Todo eso. 0,01 molar. ¿Cómo? Que es raíz de KPS sobre cromato. Plata al cuadrado. ¿Esto cuánto daría? ¿1,09 por 10 a la menos 5? Sí, puede ser. A mí me da 1,06. Pero voy a confiar más en ustedes porque yo siempre aprieto algún botón mal. Bueno, esta sería la concentración de plata. ¿Sí? Y esta concentración de plata va a limitar la solubilidad del bromuro. ¿Está bien? Y entonces la concentración de bromuro va a estar dada por el KPS del bromuro de plata dividido la concentración de plata. Esto sería, no me lo acuerdo el KPS del bromuro de plata, ¿lo tienen como dato? 4 por 10 a la menos 13 puede ser. Dividido 1,09 por 10 a la menos 5 molar. Y esto daría... Profe, a mí la concentración de plata me dio 1,06 también. Entonces te dio como a mí. Sí. Esto sería 4 por 10 a la menos 13 dividido 1,06 por 10 a la menos 5, 3,8 por 10 a la menos 8. Sí. Y esto sería bromuro, esto sería plata y cromato sería 0,01. ¿Está bien? La parte B, ¿qué decía? Acá estoy. Dice, cuando 22,63 mililitros... Ah, no, me confundí, creo. Estoy leyendo otro problema. ¿Qué es el problema?
Dice, ¿cuál debería ser la concentración de cromato en el equilibrio si se desea que la concentración de bromuro en solución sea igual a la concentración de plata en solución? Bueno, acá tenemos que hacer la cuenta que le decía hoy Juan. ¿Sí? Nosotros sabemos que cromato, a ver, la concentración de cromato en el equilibrio para que bromuro sea igual a la concentración de plata. ¿Mm? ¿Cómo podemos hacer esa relación? Tenemos el KPS del cromato de plata, que sería igual a plata más al cuadrado por cromato, y tenemos el KPS del bromuro de plata, que sería igual a la concentración de plata más por la concentración de bromuro. ¿Sí? Entonces nos pide qué concentración de cromato deberíamos tener para que la concentración de plata sea igual a la concentración de bromuro. ¿Mm? En estas condiciones, ¿en qué momento la concentración de plata va a ser igual a la concentración de bromuro? Raíz de KPS. ¿Está bien? Raíz del KPS Sería ese. del bromuro de plata. Sí, esto es ese. No me acuerdo cuánto era, 4 por 10 a la menos 13, ¿no? ¿Cuánto da la raíz de 4 por 10 a la menos 13? 6,3 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Esta debería ser la concentración de plata y la concentración de bromuro en estas condiciones. Entonces, ¿eso a qué concentración de cromato puede corresponder? Y lo saco de acá. Entonces pongo que, a ver dónde puedo escribir, esto ya no va, ¿no? Entonces puedo poner que cromato va a ser igual al KPS de cromato de plata dividido plata. ¿Cuánto vale plata? 6,32 por 10 a la menos 7, esto al cuadrado. Sería, a ver, saquemos la cuenta. 1,12 por 10 a la menos 12 dividido 6,32 por 10 a la menos 7 elevado al cuadrado. A mí me da que cromato da 2,8. ¿Cuánto da eso? Me da un número A raro. mí me da 3,004, no sé si está bien. Bien, pero da lo mismo, ¿da? Sí. 3 molar, 3,004 molar. ¿Sí? Admitiría, ¿sí?, una concentración de cromato muy elevada sin que precipite el cromato de plata, porque el cromato de plata es mucho más soluble que el bromuro de plata. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, me generaba duda que fuera sólido. ¿Qué cosa? Porque el que era sólido en la parte A, ¿no? El bromuro de plata y el cromato de plata sólidos. Está bien. Bueno, si no hay más dudas, nos despedimos hasta mañana. No sé ustedes qué opinan. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Te podría preguntar uno, Andrés? Que tengo el enunciado acá. Sí. Decime. Una muestra de 0,4348 gramos de mármol se trata con 50 mililitros de ácido clorhídrico. 0,1326 molar. 0,4348 gramos de mármol se traza con 50 mililitros de ácido clorhídrico. 0,1326 molar. Después de expulsar por ebullición el dióxido de carbono originado, el exceso de ácido consume 5,45 mililitros de hidróxido de sodio.
1 mililitro de hidróxido de sodio es equivalente a 1,050 mililitros de ácido clorhídrico. Equivalente a 1,050 mililitros de ácido clorhídrico. Para su neutralización, determina el porcentaje de carbonato de calcio, y dióxido de carbono. Vamos a quedarnos con el carbonato de calcio. Después vemos los demás. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo viene encarado esto? El mármol es carbonato de calcio. Entonces, si a ustedes al carbonato de calcio le agregan, bueno, es una sal poco soluble, va a dar calcio 2 más carbonato. ¿Está bien? Y el carbonato, en medio ácido, si le sumo 2 protones directamente para no hacer equilibrios consecutivos, va a dar ácido carbónico, y el ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono, tenemos dióxido de carbono soluble, tiene baja solubilidad, así que si lo caliento, disminuyo todavía más la solubilidad, lo puedo eliminar. Y esto se escribe, por lo general, no como un equilibrio, sino como una flecha simple, porque está desplazado muy para este lado, y de esa manera hace que el dióxido de carbono se pueda eliminar totalmente. Y esa sería la reacción. Entonces, lo que hace es, agrega 50 mililitros de clorhídrico, 0,1326 molar. Entonces, moles de ácido clorhídrico, o moles totales, a ver, de ácido total, ¿cuántos fueron? Serían 50 por 0,1326, esto sería mol por litro, y si lo divido por 1000, mililitros por litro, fíjense que litro se va con litro, mililitro con los mililitros del volumen, y me quedan moles de protones totales que reaccionaron. ¿Cuánto da eso? 50 por 0.1326 dividido 1000. 6,63 por 10 a la menos 3. Moles de protones. ¿Está bien? Ahora fíjense que había un exceso de ácido, porque eso nos decía, ¿sí? Y ese exceso de ácido requería de 5,45 mililitros de hidróxido de sodio. Tenemos que saber este exceso, cuánto corresponde de todo este ácido al exceso. ¿Está bien? Pero para eso tendría que saber qué normalidad tiene el hidróxido de sodio, porque no me lo dan como dato. Entonces yo digo que la normalidad del hidróxido de sodio, ¿a qué va a ser igual? Dice, 1 mililitro de hidróxido de sodio da 1,05 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Sí? Sería volumen por normalidad igual a volumen por normalidad. El ácido clorhídrico era 0,1326 molar. Y usé 1,05 mililitros de ácido clorhídrico sobre 1 mililitro de hidróxido de sodio. Entonces la normalidad del hidróxido de sodio... Eso da 0,13923. 0,13923 mililitros. ¿Está? Entonces, perdón, normal. Normal, sí. Entonces ahí ya tengo la normalidad de hidróxido de sodio. Me la voy a copiar acá arriba, así la puedo borrar. 0,13923 normal. Bien. Entonces, los moles de oxidrilos, ¿cuántos serían ahora? Serían el volumen de hidróxido de sodio, 5,45 mililitros, por la normalidad del hidróxido de sodio, dividido de nuevo 1000. ¿Esto cuánto da? ¿Sacaron la cuenta? $7,59 por 10 a la menos 4. 7,59 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilos. Si resto a los moles de protones, le resto los moles de oxidrilo, estos moles de oxidrilo, como es una neutralización, sería igual a los moles de protones que yo tenía en exceso. ¿Está bien?
Por diferencia, sé cuáles son los moles de protones para reaccionar con el carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Cuánto da esta diferencia? 6,63 por 10 a la menos 3 menos 7,59 por 10 a la menos 4. 5,87 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 moles de protones. ¿Sí? Ahora, fíjense. 2 moles de protones, 1 mol de carbonato. Entonces, si a mí me piden porcentaje de carbonato de calcio, vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Puedo borrar este pizarrón? Sí. Sería, los moles de carbonato de calcio sería 1/2 los moles de protones. ¿Está bien? Se nos está acabando el tiempo de nuevo. Nos quedan 10 minutos. Creo que en esto el tiempo lo terminamos. ¿Sí? Entonces sería, los moles de carbonato de calcio sería 1/2 por 5,87 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Moles. Ahora, me piden que calcule el porcentaje, ¿sí? Y eso estaba en una masa de esta cantidad. ¿Cómo paso esto a masa? Por los moles, para pasarlo al carbonato de calcio, lo multiplico por el peso equivalente del carbonato de calcio o por el peso fórmula, porque acá, en realidad, si lo multiplicara por el peso equivalente, lo tendría que dividir por 2. ¿Sí? El peso fórmula del carbonato de calcio en gramos por mol. Entonces, mol se me va con mol y me quedan gramos de carbonato de calcio. ¿Está bien? Ahora, borro acá. ¿Qué me falta? Esto sería en esta masa de muestra, ¿cuánto habrá? Me pide porcentaje, ¿cuánto habrá en 100? Por 100 gramos de muestra, dividido 0,4348 gramos. ¿Sí? Y acá me quedaría en porcentaje. Creo que con esa cuenta estaría terminada la primera parte. Da 67,58. ¿Sí? 67,58%. Y eso sería el porcentaje de carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tengo una consulta. ¿Por qué pusiste 2 equivalentes? ¿O el de 1/2? Acá el 1/2. Sí. Por esta ecuación, mirá. Nosotros habíamos calculado moles de protones, ¿te acordás? Sí. Y mirá acá. Yo estoy calculando que 1 mol de carbonato reacciona con 2 moles de protones. Por lo tanto, si yo tengo esto, los moles de carbonato serían los moles que tengo dividido 2. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, profe, gracias por la ayuda. No, por nada. Bueno, si están todos de acuerdo, nos vamos. Listo, profe. Gracias. Gracias, Andrés. A ustedes. Nos vemos mañana a las 3, acuérdense. Un ratito antes de las 3 les mandamos el primer mail. Chao, muchas gracias, Andrés. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. De nada.